Muy buenos días, de nuevo en el programa Mexicali Diverso. En el programa anterior vimos la primera transformación que yo llamé realmente la segunda. La primera decíamos que era porque con el descubrimiento de América y la conquista hubo una primera transformación, nos transformamos en mestizos, se nos impone una nueva religión, se nos impone un idioma, una cultura, se niega la pasada, se domina, vienen, nos saquean, etc. Esa es la primera transformación para mí. La segunda transformación es cuando recuperamos nuestro territorio, nos independizamos de España y nos formamos como Estado-nación. Lo que vamos a ver ahora es la segunda transformación según la versión de Andrés Manuel, pero según la mía pues es la tercera, pero la mía no importa. Vamos a ver la segunda. Nos habíamos quedado con que México se independiza. El problema aquí es que, como comentábamos, para construir una nueva nación en México no teníamos mucha experiencia porque el gobierno quedaba en manos de criollos y los criollos no habían practicado los gobiernos porque el poder ejecutivo estaba en España, que era el rey, el poder legislativo era el Real Consejo de Indias y el poder judicial pues no. Cuando había que hacer juicios de alto nivel, pues los trasladaban a Europa, pero aquí no había muchas experiencias, entonces había que construirlo. Y para construirlo habría que crear desde una constitución, y dijimos nosotros que en esa constitución, al independizarnos, todo el mundo sabía quiénes éramos y cómo estábamos formados, la riqueza que teníamos, y creían que nosotros no nos podíamos gobernar por sí solos. Entonces, de repente se hacen presentes, en Estados Unidos diríamos el primer embajador no formal, viene Poinsett a promover las logias yorquinas para que adoptáramos el modelo norteamericano de un modelo federal. Acá, mientras que de Europa, pues el más cercano, el que nos aconseja acá es Fray Armando Teresa de Mier y Guerra, que viene a promover un gobierno, una república centralista. Y entonces viene aquí una discusión muy fuerte, y entre esta discusión, pues como nos habíamos independizado pensando en independizarlo realmente de Francia y darle el poder a Fernando VII, pero al no poder venir por acá, la fracción centralista, que se hace la más fuerte y la hegemónica, impone al hombre de la independencia, los conservadores, que es Iturbide, y experimentan con un primer imperio. Este imperio pues tenía deudas, tenía muchas cosas que construir, no supo construir, y entonces hay por ahí a los 5 años que no avanzaba, hay por ahí un plan que se llama el Plan de Veracruz, donde curiosamente aparece un hombre muy inteligente que es un veracruzano, que es Santana. Y entonces Antonio López de Santana logra convencer a los viejos liberales, caudillos liberales, como es al propio Vicente Guerrero, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria, que firmen este tratado y desconozcan a Iturbide, porque Iturbide pues no fue nombrado por la federación, las provincias no tuvieron nada que ver ahí, y entonces lo desconocen. Y entonces Iturbide pues no tiene más remedio que renunciar, porque además no pintaba no tenía ningún sentido, y entonces viene un pacto federal, el Pacto de Anáhuac, que es en julio de 1823. En este pacto ya se trata de hablar sobre la construcción de la nueva Constitución, y se crea un acta constitutiva, se trabaja y se promulga en 1824.
También en esta se hacen, luego pasamos a una etapa en donde lo interno nos vamos a entretener ahí, cómo nos vamos a construir entre liberales y conservadores, y para esto, imagínense ustedes desde ahorita, el primer presidente que toma el poder va a ser Guadalupe Victoria, y a la llegada de Juárez, la primera llegada de Juárez, ya habíamos tenido 40 presidentes, porque no sabemos cómo definir la presidencia. En algunas ocasiones se propuso que fueran 3, en otra 2, en otra 1. Hubo muchos interinos. Santana estuvo 6 veces, por decirles algo, Gómez Farías 3 veces, etc. Entonces tuvimos 40 presidentes en estos pocos años a eso fue lo que se le llamó la anarquía, porque no nos poníamos de acuerdo cómo gobernarnos. Por ahí don Carpizo, en el libro El presidencialismo mexicano, dice que si nosotros hubiéramos leído El Federalista, libro, si lo hubiéramos leído, nos hubiera evitado mucho hacer construirlo, ¿no? Hamilton escribe en Estados Unidos y es un debate en donde construyen ellos el federalismo. Bueno, pero luego aquí toma escenario ya lo internacional. Lo primero es que vienen primero viene lo que se va a hacer, los tratados con Francia, porque se da un conflicto muy aislado. Algunos franceses en el DF, en la Ciudad de México, perdón, dicen que demandan al gobierno mexicano porque ellos fueron agredidos. El ejército de Santana tomó unos pasteles y hizo unos destrozos y le cobraban 60,000 dineros para que pagara para reparar el daño. En México no quiere hacer eso, entonces inmediatamente vienen los franceses, toman el puerto de Veracruz y no lo toman, sino que es un fracaso porque los detienen ahí. Interviene como mediador Inglaterra. ¿Qué andaba haciendo Inglaterra en México? Bueno, era la parte de que todo el mundo estaba viendo la riqueza y que nosotros nos estábamos peleando al interior. Al final se forman estos tratados de paz con Francia, donde nosotros les pagamos ya no 60, sino 600,000, y entonces los franceses deciden retirarse. Bueno, luego viene el manifiesto Mariano Paredes, el 46. Aquí en este manifiesto es donde Paredes anuncia la separación de Texas de México, y ellos dicen, como mexicanos, que siempre han buscado el apoyo de los hermanos mexicanos y están muy lejos, nunca los han apoyado. Entonces deciden independizarse. Y para esta independencia entonces va Santana a combatir allá, dice, a los tejanos. Y cuando va para allá se aísla mucho de sus abastecimientos y entonces sufre una emboscada en la batalla de San Jacinto. Lo ponen preso, lo llevan a prisión hasta la mismísima capital de Estados Unidos en ese tiempo. Se entrevista con Paul, presidente de Estados Unidos. Imagínense, lo llevan preso al presidente mexicano. Y nadie sabe, o pocos saben, que la primera entrevista entre un presidente mexicano y un norteamericano fue así. Llevan a Santana preso, lo meten al salón atado de pies y manos y lo tiran al suelo como un perro y le dicen: señor presidente, mire, este es el presidente mexicano. Ah, que a todo dar. Entonces este es el presidente mexicano, es detenido hasta firmar los tratados del reconocimiento de Texas. Entonces dicen que lo van a regresar a Veracruz, y ya firmado todo lo regresan a Veracruz. Pero los americanos dicen que en esta defensa fue pretextos que querían para expandirse, y se metieron a Nuevo México, Arizona, a California, descubrieron el oro, etc. Pero aquí hay algo que yo leí en alguna ocasión y está en la historia de Estados Unidos, algo que se llama El sueño de Jefferson. Hay un libro de Turner, es un anarquista
que escribe una tesis de doctorado que se llama La frontera móvil, de cómo los americanos se fueron expandiendo. En 1800 le compran la parte de la Florida, Estados Unidos, en 1820 la Luisiana a Francia, y en 1846 al 48 se expanden y nos quitan todos los territorios. Pero Jefferson desde el 1800 ya había soñado la frontera hasta lo que es acá, entre el Golfo de México, el Golfo de California y California. Ya esa frontera ya estaba hecha 40 y tantos años antes, ¿no? Entonces, el pretexto era que hubo un enfrentamiento ahí entre mexicanos y tropas mexicanas en la frontera, y entonces el pretexto poco importa. Vienen los americanos el 3 de abril del 42, llegan a Veracruz y se van posesionando por todos los puertos de la costa del Golfo de México, toman Veracruz, entran al DF, al Distrito Federal. El ejército mexicano tenía armas de lo más viejo y muy pobre y muy pocas. Aquellos llegan con las armas modernas, etc. Y entonces balacean a todo el mundo y toman Castillo de Chapultepec, y es donde el general Anaya dice: si tuviera armas ustedes no estarían aquí. Se metieron hasta la cocina los americanos, tomaron el poder y luego ya hicieron los tratados de Guadalupe. Ya de ahí se va a derivar lo que van a ser los tratados de Guadalupe Hidalgo del 48. Entonces, mientras nosotros nos estábamos peleando por cómo gobernarnos, los gringos nos quitaron eso. Nos quitaron la mitad del territorio en aquel entonces. Luego viene un plan al interior de acá, de México, que es el plan de Ayutla. Este es un plan ya, resulta que unos jóvenes militares, y es muy parecido a la actualidad, se rebelan contra Santana en este plan y piden un relevo generacional, que es lo que falta ahorita en la actualidad, un relevo generacional. Y entonces desconocen a Santana y Santana tiene que renunciar, pero después viene la guerra de 3 años, y en esta guerra es guerra de liberales y conservadores. Hay un golpe de Estado en donde es en contra de los conservadores, y entonces es como arriba Juárez al primer periodo de gobierno siendo presidente de la Suprema Corte de Justicia. Entonces arriba al poder, pero ya estando en el poder es muy inteligente porque aprovecha desde la estancia en el poder, y entonces hay como 2 presidentes. Y empieza esta guerra entre conservadores y liberales, y entonces Juárez se va a refugiar a los estados liberales como el Veracruz, etc. Mientras los conservadores pues siguen en contra no reconocen a Juárez, y entonces Juárez asume el poder y lanza un manifiesto a la nación el 7 de julio del 59, en donde declara la legalidad de su gobierno. Luego viene había una anarquía porque ningún poder se sobreponía al otro poder. Entonces Juárez lo que hace es tomar el poder y sobreponerse y entonces someter al otro poder, y para ello declara la ley de nacionalización de los bienes de la iglesia. Un golpe fuertísimo porque el 60% de la propiedad estaba en manos de la iglesia. No solamente eso es el 12 de julio, sino también lanza otra ley, la libertad de cultos. Luego lanza otra ley en donde ya no, la suspensión de los pagos de la deuda. Aquí fue el pretexto para España, para Francia y para Inglaterra venir a reclamar los pagos, y entonces, y por el malestar interno, los conservadores aprovechan para tener a Maximiliano. Entonces viene Maximiliano y ahora tenemos un imperio y un gobierno federal y un conflicto, etc. Y esto se resuelve con que se da una triple alianza ahí, y en esa triple alianza de estos ejércitos perdimos la independencia, nos invade Francia, pero atrás de Francia está España y está Inglaterra. Entonces México astutamente hace los tratados de Miramar, donde reconoce la deuda con Francia, y con eso los franceses le retienen el apoyo a Maximiliano y dejan solo a Maximiliano. Aprovecha Juárez y aprovecha a presa a Maximiliano. Imagínense este señor que era de la realeza europea, cuando es preso,
todas las monarquías de allá y las mujeres de las monarquías y los reyes de las monarquías le piden al indio mexicano que lo perdone. Y entonces aquí, como había una fila para invadirnos, el papel de Juárez es que nos da la segunda independencia, recupera nuestro país, nos da la segunda independencia, otra vez nos independizamos por segunda vez ahora de Francia, y para evitar lo demás, fusila al próximo, la decisión es fusilar a Maximiliano y mandarle un mensaje al mundo. El respeto entre los pueblos, entre los hombres como entre los pueblos, al derecho ajeno es la paz. O sea, o me respetas o me respetas. Y el que sigue, Inglaterra o España, no lo voy a perdonar. Nos asumimos como una república. Ese fue el papel de Benito Juárez. Benito Juárez nos da la segunda independencia. Recuperamos otra vez nuestra nación, mandamos el mensaje y ya no vamos a volver a ser invadidos así a perder nuestra independencia, porque ese es el mensaje de Juárez. Inmediatamente muchos latinoamericanos, El Salvador, Argentina, muchos países, pueblos, lo declaran el benemérito de las Américas. El primer reconocimiento es fuera, no acá. Y ese es el mensaje y con eso terminamos la segunda transformación. Nos vemos en el próximo, amigos de Mexicali Diverso.